Damos gracias en esta hora. Delante de ti, Señor, la unción, la autoridad, el poder, la inspiración, Señor. Te pedimos que nos hables en esta hora, que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor, hablando a cada necesidad, en los amigos, Señor, pero también a tu iglesia. Hemos llegado con deseos de ti, hemos llegado con deseos de saber cuál es ese alimento, Señor, que nos edifica, que nos llena el corazón, Padre mío. Te pedimos tu bendición en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos a leer el libro de los Salmos, el capítulo 3, Salmos 31, amén. El verso 15, quiero extractar solamente una parte de este versículo, amén. Vamos a leer en Salmos 31, el verso 15, vamos a leer la palabra del Señor, amén. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Quiero tomar la primera parte de este salmo. Repita conmigo: en tu mano están mis tiempos. Siéntese, tenga la bondad. Dígale al que está a su lado: no me hable porque Dios me va a hablar. Amén. Gloria al Señor. Quiero predicarle en esta mañana, en algunos minutos, bajo el tema: tu tiempo o el de Dios. Diga conmigo: tu tiempo o el de Dios. ¿Cuántos tienen tiempo para escuchar la palabra? Amén. Quiero traer esta palabra y en algún momento he tocado el tema del tiempo, pero creo que una vez más el Señor nos quiere hablar para precisamente, valga la redundancia, para este tiempo que estamos viviendo de transición en la iglesia. Y qué bueno poder fortalecer nuestros fundamentos en la palabra de Dios. Tu tiempo o el de Dios. En tu mano están mis tiempos. Y sabe que la declaración del salmista: en tu mano están mis tiempos, habla y nos expresa algo bien poderoso, y es que en la mano de Dios está todo lo que nosotros podemos hacer en esta tierra, podemos vivir en esta tierra, y que aún todo aquello que nos proyectamos está en la mano de Dios. En tu mano están mis tiempos. Y hablar del tiempo es hablar de algo muy preciado para todos nosotros. Hablar del tiempo es hablar aún de lo más valioso que ahora quisiéramos tener en abundancia. Algunos han declarado: necesito un día de 26 horas, de 28 o de 30 horas, ¿verdad? Bueno, este año tenemos un día más. Hay que aprovechar ese día de más de este año, ¿verdad? Porque el tiempo de alguna manera nos da a nosotros esperanza de poder alcanzar muchas cosas. No me alcanzó el tiempo, me quedaron cosas pendientes para el día de mañana. Y bueno, y uno empieza a hablar del tiempo y parece ser que todo el mundo le hace falta el tiempo. Usted habla con el de el supermercado, habla con la persona que está ahí en la IPS, en el consultorio, en el transporte público, y todo el mundo se queja del tiempo. No alcanza el tiempo ya, ¿verdad? Y a veces uno está sentado o parado en una fila y uno está solito sin hablar mucho, cuando alguien quiere hablar como que con uno: oiga, ¿verdad que ya no alcanza el tiempo para entablar una pequeña conversación? Pero siempre hay una queja sobre el tiempo. Siempre, en todo momento hay una queja sobre el tiempo. Y sabe que la queja sobre el tiempo a nosotros nos debe llevar a recordar lo que el Señor dijo en su palabra.
aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Porque hay una queja constante del tiempo. Hay una queja constante de que no alcanza el tiempo. O sea que ya el tiempo no lo podemos alargar, no lo podemos extender. No podemos decir me va a rendir más. No. Sencillamente el tiempo es el tiempo. Bueno, algunos dicen hay que madrugar para aprovechar el tiempo, pero el tiempo es el mismo. Por más que madruguemos, es cierto, podemos hacer más cosas, pero el tiempo sigue siendo el mismo. Por eso el Señor entonces nos dice, aprovechen bien el tiempo. Y a los amigos que están en esta mañana quiero decirles, están aprovechando el tiempo en la casa de Dios. Eso es bien interesante. Y hablar del tiempo podríamos hablar de muchas cosas más, pero solamente quiero en esta introducción hablar sobre eso porque la Biblia nos habla de tiempos durante de Génesis, Apocalipsis, todo es tiempo, todo es tiempo. Entonces el tiempo de la inocencia, el tiempo de la ley, ¿verdad? El tiempo de los profetas, ¿verdad? El tiempo del cumplimiento de la ley, de la profecía y el tiempo de que Jesús estuvo aquí en la tierra, el tiempo de la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el tiempo, todo el tiempo de las 7 iglesias en el Apocalipsis y aún el tiempo de aquel que un día dijo que iba a venir por nosotros. Todo es tiempo, ¿verdad? Todo es tiempo. ¿Cuántos tienen el reloj? Van a ser son las 11 ahí. Yo tengo las 10:59. Me va a rendir más la predicación. Un minuto. Porque es importante el tiempo. Todo es tiempo. ¿Por qué entonces desperdiciar el tiempo? Los griegos tenían 2 palabras para hablar del tiempo. Eran 2 palabras griegas. El uno era cronos y el otro era kairos para definir el tiempo. Estoy hablando de historia atrás. Cronos dice que es el tiempo lineal. O sea, el tiempo que se puede medir ¿en quién? En un reloj. Ese es el tiempo cronos. O sea, el tiempo lineal, el que yo puedo contar, el que yo puedo medir. ¿Sabe cuántos años tiene este reloj? ¿Sabe de quién es este reloj? Es de cuerda, mire. No funciona si no se le da cuerda. O sea que si usted no le da cuerda, le coge el día. Era de mi abuelo. Eso fue lo único que pude rescatar después de la muerte de mi abuelo. Y mi abuelo le daba cuerda y cuerda. Esto puede tener más o menos, bueno, voy a decir mi edad para poder. Yo creo que debe tener por ahí unos 60 años, ¿verdad? Más o menos, o un poquito más. Mi abuelo murió hace mucho tiempo. Y cuando él muere, ya lo tenía hace mucho. Yo siempre lo veía ahí en la habitación de él. Y tuve la oportunidad después de la muerte de él, al otro día. Entonces, claro, todos nos fuimos para la casa del abuelo, donde vivía, y todo el mundo empezó a coger cosas. Y nadie pensó en el reloj. Y todo el mundo cogía un pantalón, una camisa, que una corbata. Otro cogió la Biblia. Y todos le hicieron el feo al reloj. Yo dije, esto es lo mejor para mí. Porque me imagino al abuelo todos los días dándole vuelta, ¿verdad? El cronos es el tiempo que yo puedo medir. El que yo puedo medir, el que yo puedo decir, faltan 2 horas, 3 horas, 4 horas. El lineal, el que yo puedo de alguna manera saber que yo lo puedo programar, ¿verdad? Pero también
Los griegos hablaban del kairos. Es el momento justo, no el tiempo cuantitativo el que se puede contar, sino el tiempo cualitativo de la ocasión, la experiencia del momento oportuno, el momento justo, la medida correcta, la ocasión o el periodo definido, tiempo favorable, momento señalado y preciso. Y los griegos decían, el kairos es el tiempo de Dios. El cronos es el de nosotros, el que podemos medir. Pero el kairos, decían los griegos, es el tiempo de Dios porque es el momento oportuno. Por eso la palabra de Dios dice, el día de salvación, ¿cuándo es? Hoy. Ese es el kairos de Dios. El tiempo de Dios no es el que yo puedo medir. Yo me consagro mañana, ese es el tiempo mío, porque estoy dando un tiempo. Pero el tiempo de Dios no es mañana. El kairos de Dios o el tiempo de Dios es hoy. Hoy es día de salvación. O sea, el momento oportuno, el momento aceptable de recibir a Dios en el corazón. Y eso es bien interesante porque la Biblia habla fuertemente del tiempo de Dios. Y los griegos no estaban muy lejos de la verdad. Ellos decían, el kairos es el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios puede ser en cualquier instante. Pero recuerden que puede ser en cualquier instante, pero puede ser el momento más oportuno para su vida. Por eso el que posterga la salvación está en su tiempo, pero no en el tiempo de Dios. El que posterga la consagración está en su tiempo, pero no en el de Dios. El que posterga el servir a Dios está en su tiempo, pero no en el de Dios. El Señor dice, niéguese a sí mismo, tome la cruz. O sea, hay un tiempo en el cual tú tienes que hacer algo en tu tiempo. Espero que me entiendan esta mañana. Y es negarse a sí mismo. Pero también hay otro tiempo que es el de Dios, que es tomarlo de Dios y seguirlo. Eso es bien importante, porque a veces creemos tener el tiempo y no lo tenemos. Por eso el Señor dice, no hay tanto tiempo, por eso el tiempo es ahora. Y eso es bueno entenderlo a profundidad en esta mañana. Y los griegos tenían claro eso. El kairos de Dios es el tiempo. Debemos identificarlo. Cronos marca la cantidad. Kairos está marcando la calidad del tiempo. En el cronos es donde yo actúo, pero en el kairos es donde Dios actúa. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. El tiempo se puede invertir, derrochar, pero no almacenar. Usted puede derrochar el tiempo. No es que la juventud dice, yo soy joven, tienes toda la vida por delante. Es en tu tiempo. Pero en el tiempo de Dios puede ser que no. Porque el joven que dijo, tengo toda la vida por delante, llegó hasta los 18. Llegó hasta los 20, llegó hasta los 21. Porque creemos tener comprado el tiempo. Nosotros no podemos comprar tiempo, almacenar tiempo, pero podemos invertir bien el tiempo. Y qué bueno reflexionar en esta mañana, porque el Señor dice, aprovechen bien el tiempo. Y hace una aclaración, ¿por qué hay que aprovecharlo? Porque los días son, y todos los días van a ser peores. Esto nadie lo arregla. Y créame que el único que arregla la vida del hombre, no el mundo, es Dios en ti y en mí. Porque este mundo va para donde va, esto nadie lo detiene. Pero hoy estamos aprovechando el tiempo acá. Y amigo que está en esta mañana, que no es bautizado en el nombre de Jesús, invierte bien el tiempo.
en las cosas espirituales, porque las terrenales son efímeras, pero las espirituales son eternas. ¿Cuántos lo creen? Denle ese aplauso al Señor. La gente cree tener tiempo para decidir, pero en el tiempo de Dios ya es tarde. Yo tengo tiempo para decidir y Dios, en el tiempo de Dios ya es tarde. En el tuyo puede ser que no, mañana está bien, mañana me decido por el Señor, pero en el reloj de Dios, en el tiempo de Dios ya está tarde. Mientras se posterga, en este tiempo, en el cronos en el que yo puedo de alguna manera medir, en el de Dios ya está pasando, ya está tarde. Por eso algunos han declarado: el tiempo es oro. O sea, el tiempo es lo más valioso. Por eso hay que aprender a identificar el tiempo. Y eso le pasó a los discípulos del Señor Jesucristo. Hechos el capítulo 1, ahí lo tenemos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Dígalo, en este tiempo. Entonces Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber qué, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo debo aprender a identificar el tiempo. Y los discípulos dijeron: Señor, queremos saber el tiempo para Israel. Y él dijo: no les interesa ese tiempo, les debe interesar el tiempo que ustedes están viviendo ahora y lo que se viene ahora para ustedes. Porque para Israel será después. En mi tiempo yo miraré cómo restaura Israel, pero en el tiempo de ustedes es mi tiempo, porque derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entiende que el tiempo es ahora de ser lleno con el poder del Espíritu Santo. Fuerte ese aplauso al Señor. Es el tiempo. Por eso hay algunos en la iglesia que postergan tantas cosas. Claro, porque creen tener tiempo. Y hay algunos que postergan el sacar el tiempo de ayunar, el tiempo de orar, y lo postergan. Hoy no será, hoy el pastor nos dijo desde el jueves que a las 6 de la mañana y hoy amaneció bien frío el día y lloviendo menos. No, pero el Señor conoce mi corazón. Y el Señor puede estar diciendo: hoy era el tiempo. Pero tu tiempo era descansar. Tu tiempo era. Y puede ser en cualquier otro área de tu vida, pero debemos entender cuál es el tiempo de Dios, identificarlo. Porque aunque Dios nos dio el tiempo para vivir en esta tierra, no debemos ignorar que con Dios el tiempo es muy diferente. Porque para Él un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Usted y yo contamos nuestro tiempo, Dios no cuenta igual. Y yo debo aprovechar es en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Yo debo identificar qué es lo que Dios quiere con mi vida ahora. No es lo que yo quiero con mi vida después. Porque para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Así que debemos conocer el tiempo de Dios para nosotros. En su tiempo todo es perfecto. En su tiempo no hay improvisaciones. En su tiempo solo hay los mejores propósitos y planes
para nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Futuro es tiempo, futuro es tiempo, y el futuro, el tiempo de Dios es el mejor para nosotros. Alguien que alabe a Dios. Alguien que alabe a Dios. Alguien que alabe a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que no nos podemos adaptar a ese tiempo. Eso es lo que dice a través de Pablo. Y no os adaptéis a este mundo, o sea, a este tiempo. Eso es lo que dice. Sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Verificar, identificar. Y yo voy a poder conocer la voluntad de Dios solamente en el tiempo de Él, no en mi tiempo. Porque en mi tiempo es mi voluntad, es lo que yo quiero hacer, es lo que yo programo, es lo que yo planeo para mi futuro. Pero cuando entro en el tiempo de Dios, entiendo cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta y no añade tristeza. Quiero decirle a la iglesia aquí en el Porvenir, hemos entrado a la dimensión del tiempo de Dios. Hemos entrado a la voluntad de Dios. Alguien que alabe a Dios en esta mañana. Alguien que alabe a Dios. Dile al que está a su lado, tu tiempo o el de Dios. Dile. Aleluya. Alguien que dé gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Por eso Pablo está diciendo: no adaptéis a este tiempo, pero si renovamos nuestra mente, entenderemos la voluntad de Dios y viviremos en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios. ¿Cuántos se están adaptando a este tiempo? Y el tiempo les ha pasado y han dejado de alcanzar muchas cosas, porque el tiempo simplemente no regresa. Pero en Dios el tiempo, escúchalo bien, es una gran oportunidad. En el tiempo de Dios es el momento justo para tomar las mejores decisiones. En el tiempo de Dios, en su voluntad, obtenemos las mejores decisiones. Por eso, si en el tiempo de Dios decides ser salvo, serás hijo de Dios. Porque un día llegará el momento y el tiempo que muchos dirán: predíquenos la palabra. ¿Dónde hay palabra? Y dice la palabra de Dios: en ese tiempo no habrá palabra. Por eso el tiempo oportuno de Dios es ahora. No será mañana ni pasado mañana. No será en un mes ni en 2 meses. Porque puede ser que mañana venga el Señor, esta noche venga el Señor. ¿Y quién conoce el tiempo de la venida del Señor? Absolutamente nadie. Así como viene el ladrón en la noche y va y mina una casa, así será la venida del Hijo del Hombre. Debemos aprovechar este tiempo en el tiempo de Dios. No sé si alguien está entendiendo palabra. Ha llegado el tiempo. Estamos en el tiempo de Dios. Adore a Dios. Adore a Dios. La gente tiene un decir. Dicen que el tiempo lo cura todo. ¿Alguien lo ha escuchado? Terminan una relación sentimental y le dicen: tranquilo, el tiempo lo cura todo. Espera 1 año y ha esperado 10 años y no han podido curarse. Porque el tiempo solo no puede curar a nadie. Eso es un decir. Porque hay gente que no ha podido levantarse de una situación emocional o familiar después de 10, 15 años. Porque el tiempo no lo cura todo. Tú debes aprovechar el tiempo para tomar decisiones que te curen y que te sanen. Es muy diferente.
aquí estoy esperando. No, el Señor te está diciendo: ¿qué estás haciendo ahí? Párate. Le dijo al profeta: que estás metido en una cueva llorando y haciendo. Párate, el tiempo está pasando. No puedes permitir que el tiempo pase. No podemos permitir que el tiempo nos vaya pasando y no hagamos nada por nuestra vida espiritual, y no hagamos nada por consagrarnos, y no hagamos nada para ser llenos con el Espíritu Santo, y no hagamos nada para servirle a Dios. No podemos dejar pasar el tiempo. Ha llegado el tiempo del Kairos de Dios. Es el momento oportuno de hacerlo. Alguien que alabe a Dios, alguien que alabe a Dios, alguien que está sintiendo a Dios en esta mañana. Josué necesitaba tiempo para derrotar a sus enemigos, pero el tiempo cronológico se estaba acabando para Josué. Por eso se levanta una oración. Por eso usted conoce, no quiero ampliar la historia, usted la va a leer en casa, Jueces, Josué capítulo 10. Dice que el tiempo se le estaba acabando, ese tiempo cronológico, el cronos de Josué se estaba acabando y no había podido derrotar a sus enemigos. Entonces levanta una oración y el Kairos de Dios se pone en marcha. Oh, si tarabaya. Oh, aleluya, aleluya. Quiero decirle a la iglesia en el porvenir: se nos acaba el tiempo en este local, pero se ha levantado una oración y el Kairos de Dios está en marcha. Y el tiempo de Dios está en marcha. No se hace una iglesia que lo cree en esta hora. Alguien que alabe a Dios, alguien que alabe a Dios. Porque en el tiempo de Dios, Dios quería darle la victoria a Josué. En el tiempo de Dios, no en el mío, no en el tiempo de Josué. Josué, ora, porque yo decidí darte la victoria. Porque hay gente que no ora y el tiempo se les acaba y no alcanza la victoria. Pero cuando se ora, el Kairos de Dios se pone en marcha para mi victoria. Quiero decirle a la iglesia en el porvenir: la victoria viene. La victoria viene. La victoria viene. Sol, detente en Gabaón. Sol, detente en Gabaón. Y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Porque ¿sabe quién es el dueño del tiempo cronológico? El que el tiempo vive en él. Porque él no vive en el tiempo. Por eso la luna se detuvo y el sol se detuvo, porque el dueño del tiempo así lo quiso. Porque es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. No es en el tiempo nuestro. Es en la voluntad de Dios. Es en el propósito de Dios que la puerta se abre, que la victoria se obtiene. Alguien que alabe a Dios.
Si el enemigo viene a decirnos que se nos acaba el tiempo, quiero decirle al diablo: no se nos acabó el tiempo, porque el Kairos de Dios ya se puso en marcha para esta iglesia. Fuerte ese aplauso en esta mañana. Alguien que entre a la dimensión del Kairos de Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Es el tiempo de Dios. Tú puedes amarrar un pecado en tu tiempo y eso te va a acabar. Pero si entras al tiempo de Dios, es el momento oportuno de soltarlo. Es el momento oportuno de entregarlo. Es el momento, porque en el tiempo de Dios hay perdón, en el tiempo de Dios hay reconciliación. Y los hermanos que están de regreso, quiero decirle que ahora es el momento. Ahora es el momento. Oh, gracias Dios, gracias. Gracias a llamar. Un grupo de israelitas trataron de poseer la tierra de Canaán el día después que Dios les había dicho que habían perdido la oportunidad. Usted lo va a estudiar en casa, Números 14. Y ellos dijeron el día después, porque el Señor les había determinado un día, porque era el tiempo de Dios. Pero por su rebeldía dijeron: no, mañana no vamos a poseer la tierra. ¿Sabe cuál fue el resultado? Fueron derrotados por los cananeos y los amalecitas. Dice la palabra que se obstinaron y lo hicieron fuera del tiempo señalado por Dios. Porque la promesa es ahora. La promesa es ahora. La decisión es ahora. No, nosotros vamos a poder con los amalecitas. No es en el tiempo de Dios. Dios dijo que era hoy. No, mañana nos vamos. Mañana nos metemos en la tierra de Canaán y la poseemos. Y los amalecitas salieron y los derrotaron a todos. Porque quiero decirle a alguien: no es el tiempo tuyo, no es el tiempo mío, es en el tiempo de Dios, donde no hay tristeza, donde no hay incertidumbre. Es en el tiempo de Dios que podemos ver la victoria de Él. Es en el tiempo de Él que debemos hacer las cosas. Porque cuando vives fuera del tiempo de Dios, tu tiempo no será suficiente para alcanzar lo deseado. Le repito, cuando vives fuera del tiempo de Dios, tu tiempo no será suficiente para alcanzar lo deseado. Alguien debe decirle en esta mañana al Señor, como dijo el salmista: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque solamente cuando hacemos la voluntad es que entendemos que es en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Por eso algunos no entienden el tiempo. Algunos no entienden la voluntad de Dios. Algunos no entienden el propósito de Dios, porque viven su propio tiempo. Yo vengo a la iglesia cuando quiero. Bueno, está bien, es tu tiempo. Pero no entiendes el propósito de Dios. No entiendes que es el momento de servir a Dios, porque tú te has obstinado que no es en el tiempo de Dios, que es en tu tiempo. Yo miro cuando me consagro, yo miro cuando sirvo al Señor, yo miro a ver qué hago. Es en mi tiempo, es en mi tiempo, es en mi tiempo, es en mi tiempo. Por eso hay algunos que se estancan en la vida espiritual. Por eso hay algunos, hay liderazgos enterrados, hay talentos enterrados, hay dones enterrados, porque es en mi tiempo, en mi tiempo. Yo miraré cuando arreglo las cosas.
cosas, y en el reloj de Dios ya está tarde, ya está corriendo el tiempo de la oportunidad, ya está corriendo el tiempo donde tú puedes ser el mejor servidor, el mejor líder, el mejor predicador, el mejor cristiano, el mejor hijo de Dios. Alguien que adore a Dios. ¿Sabe por qué algunos dicen: no, es que yo no tenía la oportunidad ya porque estaba viviendo tu tiempo? Pero siempre Dios tiene una oportunidad. No es que allá no me daban la oportunidad, es que estabas viviendo tu tiempo, por eso nunca viste la oportunidad de Dios, porque vivías tu propia decisión y vivías en tu propio tiempo. Pero en el tiempo de Dios siempre hay oportunidad, y es justo lo que Dios hace en su tiempo. El salmista dijo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Por eso el salmista dijo: en tu mano están mis tiempos. Pero ¿cuántos están fuera de la mano de Dios? ¿Cuántos? Por eso no se entiende, no entienden, no comprenden, no visualizan, no ven lo que Dios quiere hacer. Yo no puedo salirme de la mano de Dios, porque el tiempo de Dios está corriendo. Pero yo tengo tiempo. No, en el tiempo de Dios no para. Pero yo tengo tiempo todavía. No, se está acabando. No, yo sé que el Señor es tan grande y tan misericordioso que me va a dar tiempo. No, ese sigue corriendo, porque yo lo puedo parar, yo lo puedo desperdiciar. Pero tú crees que esto es tiempo para ti, pero no es tiempo. Este es mi tiempo. Este es el tiempo de Dios que sigue corriendo. Pero todavía tengo misericordia de Dios. Míralo. No, sigue corriendo. Aunque grande la misericordia de Dios, llegará su fin a esa misericordia. Pero mire que Dios sigue siendo amoroso, pero sigue corriendo. Se acaba el tiempo. Pero pastor, mire, falta todavía como 2 días. Pero sigue corriendo. Y mientras tú decides tu fidelidad a Él, tu consagración, tu salvación, el bautismo, el arrepentimiento, el tiempo de Dios sigue, porque todo tiene su fin. El que persevere hasta el fin, el que aprovechó el tiempo. Algunos miran esto, pero no aprovechan esto. El que persevere hasta el fin será salvo, porque un día ya no habrá tiempo. Ay, ¿dónde quedó? Yo veía que Dios era tan bueno, ¿y dónde está ahora? Ya no hay. Porque creímos tanto en el amor de Dios, pero no lo aprovechamos. Creímos tanto en la misericordia de Dios y no la aprovechamos. Porque eso es misericordia, pero se acaba en algún momento. Yo quiero invitar a alguien en esta mañana. Estamos viviendo un tiempo de transición. Pero quiero decirle que estamos en el tiempo de Dios. Las decisiones que vayamos a tomar
van a ser en el tiempo de Dios. Porque en tu tiempo puede ser que no sea el momento, que es demasiado, que eso es imposible, pastor, eso es mucho. En tu tiempo y en el mío, pero en el tiempo de Dios todo es posible. En el tiempo de Dios todo es posible. En el tiempo de Dios todo es posible. Ubíquese en pie, tenga la bondad. Adore a Dios por un instante. Medite en la palabra. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo para que alguien se reconcilie. Este es el tiempo para que alguien le entregue su vida a Dios. Este es el tiempo para que alguien se consagre. Este es el tiempo para que alguien tome una decisión de entregar todo. Este es el tiempo para esta congregación. Quiero decirle que lo que viene a futuro va a ser un gran avivamiento, más de lo que hemos visto en este lugar. Levanta tus manos al Señor. Empieza a orar. Yo quiero invitar a un amigo, a un apartado, alguien que estaba lejos de casa, se quiera reconciliar en esta mañana. Yo quiero invitar a alguien que no sea bautizado y quiera aprovechar el tiempo de Dios. Si Dios te ha hablado, acércate acá, queremos orar por ti. Es tu tiempo. Arrodíllate ante el Señor. Los amigos están pasando a este altar. Yo quiero invitar a alguien que está lejos de casa y ha llevado mucho tiempo fuera de casa. Quiero decirle que la oportunidad está es en el tiempo de Dios y no en el tuyo. Amén. Acércate, por favor. Joven, acércate. Algo grande está sucediendo en esta mañana. Amén, amén. Amén, acércate. Es el tiempo de un milagro. Poderoso en nuestro Dios. Alguien más, venga, es el momento oportuno, venga. En tu tiempo no vas a alcanzarlo, pero en el tiempo de Dios todo es posible. Siguen pasando los amigos. Acércate, amén, amén. Amén, amén, amén. Acérquese, acérquese. Siga orando, iglesia. Aquí hay amigos, hermanos, los que están lejos de casa. No posterguen más tu reconciliación. Ven,